Actualizan lista de municipios más inseguros. Secuestrada alcanza a pedir ayuda. Se asoman por la ventana. Y cayó líder de cártel en Nuevo León. Bienvenidos al Caporal del 19 de enero. Comenzamos. Así es un portazo en la Feria de León, Guanajuato, en plena cuarta ola COVID. Ante la cantidad de gente, los organizadores cerraron los accesos desde una hora antes del inicio del concierto de Santa Fe Clan, por lo que quienes se quedaron afuera decidieron entrar a empujones. Esto ocurrió apenas a unas horas de que el gobierno de México confirmara 60.552 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Acaba de ser actualizada la lista de los municipios de México con más percepción de inseguridad. Escucha con atención la lista de las 5 ciudades más seguras y las 5 más inseguras y comenta en los comentarios si vives en alguna de estas. Cuéntanos cómo es vivir en estas demarcaciones. La encuesta nacional de seguridad pública urbana del último trimestre del año 2021 enlista como las ciudades más inseguras o con mayor percepción de inseguridad. En específico, en quinto lugar, Irapuato, en Guanajuato. En cuarto, Zacatecas, la capital. En tercero, Naucalpan, Estado de México. Segundo, Ciudad Obregón, Sonora. Y en primer lugar, repite nuevamente, Fresnillo, Zacatecas. En la lista de los más seguros están, en quinto lugar, Tampico, Tamaulipas. En cuarto, Piedras Negras, Coahuila. En tercero, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. En segundo, Los Cabos, Baja California. Y en primer lugar, San Pedro Garza García. En mis próximos videos te estaré compartiendo más información de estas demarcaciones. Así que te invito a que te suscribas. Pero, si bien lo estaré mencionando en los próximos videos, quiero destacar algo ocurrido en las últimas horas, en los últimos días, en el estado de Guanajuato. Y he de hacer una acotación con la lista que te acabo de compartir. Una cosa es percepción de seguridad o de inseguridad y otra cosa es si esta existe o no de la manera en cómo se percibe. Ya que yo puedo, por ejemplo, sentir que vivo en el lugar más tranquilo, más seguro del mundo si viviera en una mansión fortificada en medio de la ciudad más insegura del mundo. O viceversa. El estado de Guanajuato, por ejemplo, que es un estado gobernado por el panista Diego Sinue, el pasado lunes 18 de enero fueron reportados alrededor de 20 asesinatos en lugares públicos, en la mayoría de estos casos ante la vista de muchas personas. Uno de los casos fue afuera de la clínica del IMSS en la colonia Los Olivos, en León. Hombres en motocicleta mataron a una persona. En una tienda de abarrotes en la misma colonia fue asesinada a otra persona. Más tarde, en un bar en la colonia Santa Rita, un hombre y una mujer fueron sacados del negocio y fueron ejecutados. Posteriormente, este bar fue incendiado por los agresores. En la colonia Tenería del Santuario, 2 personas fueron asesinadas en una casa. En Pénjamo hubo 4 asesinados en otra casa. En Abasolo fue encontrada una fosa clandestina con los cuerpos de 3 hombres y de una mujer. En la comunidad de Salamanca fueron registrados 2 asesinatos. Uno de ellos era ciclista. Vaya, iba ahí en su bicicleta. En el Paseo del Alto, 3 hombres fueron asesinados. Iban en una motocicleta. 2 de ellos eran menores de edad. En Yuriria, hombres fueron asesinados en un bulevar. Hasta este momento ninguna autoridad ha informado de detenciones por todos estos casos que te acabo de enlistar del pasado lunes. La fiscalía, eso sí, ha destacado en coincidencia con las fechas en sus redes sociales este caso. La condena de 60 años de prisión a El Marro, quien fuera líder del cártel Santa Rosa de Lima. Otro caso ocurrió en Tlajomulco, en el estado de Jalisco. Antes de la medianoche del lunes 17 de enero, vía 911 recibieron una llamada en donde les informaron de personas armadas entrando a una finca cerca del Andador 7. Policías se movilizaron a la zona y no vieron nada.
Cuando ya se iban, alcanzaron a escuchar a una mujer gritar. Les estaba pidiendo ayuda y decía que estaba secuestrada. Los policías buscaron y lograron identificarla. Estaba asomándose por la ventana de una casa. Los secuestradores, al darse cuenta que la mujer había pedido ayuda y que había sido escuchada por los agentes, se dieron a la fuga por la parte de atrás de esa casa. Brincaron, lograron huir sin ser detenidos. Las autoridades entraron al domicilio y encontraron allí 4 personas secuestradas. La mujer que pidió ayuda y otros 3 hombres. Contaron que los 3 hombres vivían allí y de pronto llegaron los hombres armados y los sometieron y los obligaron a meterse a su propia casa. La mujer iba llegando de visita y también fue sometida y también fue metida a ese mismo domicilio. En tanto, en la cochera del domicilio fue encontrada una camioneta con reporte de robo en la que habían llegado los delincuentes, que, como te dije, lograron darse a la fuga. Que los tenían privados, brincan por la parte de atrás, se hace un operativo de búsqueda, no siendo posible su localización. De momento ya están siendo atendidos las personas que estaban privadas. ¿Qué hay detrás de este video? Una fiesta infantil de este 18 de enero que fue interrumpida por policías que iban voceando que se metieran a sus casas ante una serie de enfrentamientos. ¡Ay, está vestido como Spider-Man! Métanse, que se metan. Todo empezó la tarde de este martes, 18 de enero, alrededor de las 4 de la tarde. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones identificaron a Alan Hervey comiendo con su familia en el restaurante Plaza Valle Soleado, en Guadalupe, Nuevo León. Alan Hervey es apodado Cano o Comandante Cano, señalado por las autoridades como uno de sus objetivos principales, autoridades regias. Señalado como el líder del cártel de Sinaloa en esa zona de Nuevo León. El Cano fue detenido tras haber sido identificado este martes por las autoridades y además agentes ministeriales y elementos de la Fuerza Civil realizaron operativos en la zona metropolitana, todo derivado de la reciente detención. Fueron reportados al menos un enfrentamiento en la colonia residencial Las Palmas, en Apodaca, con datos inciertos de detenidos, de abatidos. La ciudadanía pues fue testigo de movilizaciones de las policías. En este contexto justo ocurrió la suspensión de la fiesta infantil. Fue ya este miércoles 19 de enero que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León detalló lo ocurrido. Confirmó la detención del Cano, con órdenes de aprehensión pendientes por secuestro y homicidio calificado. Dijo que fue detenido en flagrancia por el delito de narcomenudeo. Confirmó también el tiroteo y descartó a agentes o policías heridos. Confirmó 7 detenidos también. Extraoficialmente se habla de 2 abatidos, dato no mencionado hasta este momento por la Fiscalía Estatal. Como te decía, en este contexto fue que ocurrió lo de la interrupción de esta fiesta infantil, que te vuelvo a mostrar el video. ¡Ay, está vestido como Spider-Man! Métanse, que se metan. El desconcierto evidentemente no fue nada más en la fiesta, sino en toda la zona ante lo que iban voceando los policías y ante la notable movilización de los policías. Te comparto más imágenes captadas por los habitantes. Aprovecho, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos más tarde con más información. Está horrible, parece que están persiguiendo a alguien. Mire. Mire cómo van. Si están persiguiendo a alguien. No, santo Dios.